sus padres descuidados la dejaron sola en casa con el profesor y algo terrible sucedió. Emily se encontraba sentada en su habitación, un espacio que a menudo se sentía más como una prisión que como un refugio. Las paredes estaban decoradas con pósters de sus bandas favoritas, los colores vibrantes que solían inspirarla ahora se sentían apagados y lejanos. En el centro de la habitación, su piano negro de cola brillaba tenuemente bajo la luz del sol que se filtraba a través de la ventana. Era su escape, su manera de soñar en un mundo donde se sentía tan sola. Sin embargo, en ese momento, el sonido de voces elevadas provenía de la planta baja, interrumpiendo su concentración y arrastrándola de vuelta a la realidad. Los gritos de sus padres resonaban en los pasillos, una discusión familiar que se había vuelto crónica. Emily no podía recordar la última vez que había escuchado risas o un simple te quiero en su hogar. En lugar de eso, la rutina diaria consistía en encuentros apresurados entre ellos antes de salir al trabajo, interrumpidos solo por las exigencias de la vida laboral. La música que solía llenar su mente ahora era reemplazada por el eco de las palabras hirientes que se lanzaban entre sí, como dardos envenenados. Ella se sentía como un fantasma, invisible ante la tormenta que se desataba a su alrededor. A medida que se sentaba frente al piano, sus dedos danzaban sobre las teclas, pero la melodía que intentaba crear estaba plagada de disonancias, reflejando su estado emocional. Los acordes que alguna vez le brindaron alegría ahora parecían una burla, recordándole la soledad que la envolvía. Cerró los ojos, intentando bloquear el sonido de la pelea y concentrarse en la música, pero cada nota parecía resonar con la tristeza que habitaba en su corazón. Había días en los que deseaba ser vista, deseaba que sus padres se dieran cuenta de su dolor y la abrazaran como solían hacerlo cuando era más pequeña. Pero el tiempo había pasado, y con él, la calidez de esos días. Finalmente, la discusión se calmó, y el ruido se desvaneció. Emily sintió un alivio momentáneo, pero pronto fue reemplazado por una sensación de inquietud. Sabía que la calma era solo temporal, que pronto vendrían nuevas razones para el desacuerdo. Se sintió atrapada en un ciclo interminable de tristeza y soledad. Al abrir los ojos, miró hacia el espejo que estaba frente a ella. La imagen que vio no era la de la niña alegre que solía ser. Sus ojos, que alguna vez brillaron con esperanza, ahora parecían apagados, reflejando la desilusión que la acompañaba. Al día siguiente, la monotonía de su vida continuó. Emily se despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana, y a pesar de la calidez en el aire, su corazón seguía frío. Sus padres la llamaron desde la cocina, y ella se levantó de la cama, sintiendo la pesadez de la rutina a sus espaldas. Al entrar en la cocina, encontró a su madre leyendo un correo electrónico y a su padre revisando su teléfono. La mesa estaba llena de platos desordenados, una prueba de que la noche anterior no había sido diferente. Sin prestar demasiada atención a su presencia, sus padres comenzaron a discutir sobre un viaje de trabajo que tendrían que hacer al día siguiente. No era la primera vez que sus padres le comunicaban que estarían ausentes por un tiempo. Pero esta vez, la noticia llegó como un golpe. El viaje sería largo y, de nuevo, la dejarían sola. En un intento de mitigar la tristeza que la invadía, sus padres mencionaron que el señor Johnson, su profesor de música, vendría a cuidarla durante su ausencia. Emily sintió un nudo en el estómago. No es que no le gustara el señor Johnson, de hecho, él era un buen profesor, pero la idea de que alguien más entrara en su vida, incluso por un corto periodo, le resultaba incómoda. La música era su refugio, y no quería que nadie la interrumpiera. A medida que sus padres continuaban hablando sobre el viaje, Emily se sintió cada vez más distante. Observaba cómo sus rostros se iluminaban al hablar de su trabajo, cómo el entusiasmo llenaba sus palabras, mientras que ella se sentía cada vez más invisible. Sin poder soportarlo más, se levantó de la mesa y se dirigió a su habitación, su refugio, donde podía dejar que las lágrimas fluyeran sin ser vista. Se sentó en el piano, dejó que sus dedos tocaran las teclas en un intento de liberar la tristeza que sentía. Las notas flotaban en el aire, llenando la habitación con una melancolía que solo ella podía entender.
Cuando el día llegó y sus padres se fueron, Emily se sintió desolada. La casa se quedó en silencio, un silencio que la envolvió como una manta pesada. Sintió la ausencia de sus padres como un vacío en el espacio. A veces, se preguntaba si alguna vez volverían a escucharla, a prestarle atención. Fue entonces cuando el timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Se levantó, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Al abrir la puerta, se encontró con el señor Johnson, quien sonrió de manera amigable, pero había algo en su mirada que la hizo sentir incómoda. Él entró con una confianza que parecía desbordarse en la habitación. Mientras se instalaba en la sala de estar, Emily lo observó desde la distancia. Era un hombre carismático, pero había algo en su presencia que le causaba inquietud. Tal vez era la intensidad de su mirada, o la forma en que parecía evaluar cada rincón de su hogar como si estuviera buscando algo. Esa sensación de ser observada la hizo sentir vulnerable. Intentó concentrarse en el piano, tocando notas aleatorias mientras él se acomodaba en el sofá, pero el ambiente se sentía pesado, cargado de una tensión que no podía identificar. Con cada acorde que tocaba, la incomodidad crecía. La música que alguna vez fue su refugio ahora se sentía como una actuación, un espectáculo donde ella era la única que no tenía control. El señor Johnson la miraba con una intensidad que la ponía nerviosa, como si pudiera leer sus pensamientos y sus miedos más profundos. Emily trató de ignorar esa sensación, pero era imposible. La habitación, que había sido su santuario, ahora se había transformado en un escenario donde sus inseguridades eran expuestas. Mientras continuaba tocando, la música se convirtió en un murmullo distante, ahogada por los pensamientos que la atormentaban. ¿Por qué no podía disfrutar de esta lección? ¿Por qué se sentía tan ansiosa? En su mente, las preguntas se apilaban, una tras otra, mientras ella luchaba por mantener la calma. La mirada del señor Johnson seguía fija en ella, y en ese momento, Emily deseó con todas sus fuerzas que sus padres estuvieran allí. La ausencia de su amor y apoyo la dejó expuesta, vulnerable ante la figura que tenía frente a ella. A medida que el tiempo avanzaba, la tensión en el aire se hizo palpable. La música, que alguna vez parecía ser su compañera, ahora se sentía como una carga. Emily cerró los ojos, intentando encontrar una salida a esa incomodidad. Pero cada vez que levantaba la mirada, se encontraba con los ojos del señor Johnson, y la sensación de inquietud se intensificaba. La clase había comenzado como una oportunidad para aprender, pero había algo en la atmósfera que la hacía dudar de las intenciones de su profesor. Su corazón latía con fuerza, y la angustia la envolvía como una sombra. La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche, y con cada segundo que pasaba, Emily se preguntaba si su vida cambiaría para siempre. En ese instante, comprendió que estaba al borde de algo importante, algo que podría definir su futuro. Sin embargo, la incertidumbre le robaba el aliento y la mantenía en un estado de alerta constante. No sabía lo que vendría, pero la inquietud que sentía en su interior le susurraba que algo no estaba bien. Emily se sentó frente al piano, sintiendo la madera fría y el brillo de las teclas bajo la luz tenue del salón. Era un lugar que acostumbraba a ser su refugio, un espacio donde podía perderse en la música y dejar volar su imaginación. Sin embargo, esa tarde, la atmósfera parecía densa, casi palpable. El señor Johnson se había acomodado en una esquina, observándola con una intensidad que la hacía sentir expuesta. Ella se forzó a tocar algunas notas, pero la melodía le sonaba distante, como si no perteneciera a ella. Mientras sus dedos danzaban sobre las teclas, el señor Johnson comenzó a hablarle de su talento. Sus palabras eran cálidas y envolventes, como una manta que prometía consuelo. La halagaba, le decía que tenía un don especial, que podría ser una estrella en el mundo de la música. Emily, que siempre había anhelado la aprobación de sus padres y de aquellos que la rodeaban, se sintió embriagada por las palabras de su profesor. Sin embargo, al mismo tiempo, una pequeña voz en su interior la advertía sobre la naturaleza de esos elogios, como si una sombra se proyectara sobre la luz que él intentaba ofrecerle. La conversación continuó fluyendo,
pero las palabras comenzaron a perder su significado. Los halagos se tornaron en comentarios más personales, y Emily no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que él la miraba, fijamente, parecía ir más allá de la admiración profesional. Cada vez que ella levantaba la vista, se encontraba con esos ojos que, a pesar de su aparente calidez, también ocultaban algo más. Un matiz de posesividad, tal vez. Ella trató de concentrarse en la música, de sumergirse en las notas, pero su mente se llenaba de dudas. ¿Era normal que un profesor se interesara tanto en una estudiante? ¿Por qué sus elogios comenzaban a sentirse como una carga? El tiempo pasó sin que ella se diera cuenta, atrapada en una red de emociones conflictivas. El señor Johnson parecía disfrutar de su confusión, como si alimentara su ego a través de la vulnerabilidad de Emily. Finalmente, él sugirió que llevaran la práctica al sótano, donde había un piano antiguo. La idea le provocó un nudo en el estómago. La imagen del sótano, con sus paredes oscuras y su aire pesado, le resultaba inquietante, como si el lugar guardara secretos que no deberían ser revelados. Sin embargo, la insistencia del señor Johnson fue suficiente para que, a regañadientes, accediera a acompañarlo. Al descender las escaleras y cruzar la puerta de madera desgastada, Emily sintió que una sombra se cernía sobre ella. El sótano era un lugar sombrío, iluminado apenas por un par de bombillas parpadeantes. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y el aire tenía un olor a moho y encierro. A pesar de su inquietud, intentó concentrarse en el piano, un instrumento desgastado por el tiempo, pero que aún emanaba una belleza melancólica. Comenzaron a tocar juntos, pero pronto, el ambiente se tornó cada vez más incómodo. Mientras las notas flotaban en el aire, el señor Johnson comenzó a hacer comentarios sobre su apariencia. Al principio, eran halagos sutiles, pero poco a poco se volvieron más explícitos y personales. Emily sintió como su rostro se ruborizaba, no solo por la vergüenza, sino por una creciente incomodidad que le hacía querer correr. La música que antes la había envuelto ahora parecía un eco distante, incapaz de ahogar las palabras que la llenaban de desasosiego. Intentó enfocarse en las teclas, en la melodía que solía ser su refugio, pero la sensación de invasión era demasiado fuerte. La atmósfera se tornó opresiva, y el sótano, que había prometido ser un lugar de aprendizaje, se convirtió en una prisión. La mente de Emily luchaba entre la necesidad de complacer a su profesor y el instinto de protegerse. Sentía que estaba perdiendo el control de la situación, atrapada entre su deseo de ser vista y su creciente deseo de escapar. Las notas que tocaba se volvieron erráticas, reflejando su confusión interna. En un momento de desesperación, se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. La música había dejado de ser un medio de expresión y había pasado a ser un recordatorio de su vulnerabilidad. La mirada del señor Johnson se volvió más intensa, más demandante. Ella sintió que la tensión en el aire se hacía más pesada, y su cuerpo, como si tuviera mente propia, comenzó a moverse hacia la puerta. No era solo el miedo lo que la impulsaba, sino una profunda necesidad de escapar de esa situación que había ido más allá de lo que había imaginado. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, él se interpuso en su camino. La manera en que la miraba, como su sonrisa se había desvanecido, transformándose en una expresión de frustración y control, la dejó paralizada. El sótano, que antes había sido un lugar de descubrimiento, se había transformado en un laberinto de emociones negativas. La luz que entraba por la pequeña ventana se sentía lejana, como un recuerdo de un mundo donde la música era solo alegría. En ese instante, Emily comprendió que no podía quedarse ahí, que debía encontrar una manera de salir. Pero, mientras intentaba abrir la puerta, él la detuvo. Sus manos, que antes parecían ofrecer apoyo, ahora se sentían como grilletes. Un miedo profundo se apoderó de ella, un sentimiento de encierro que la llenó de terror. A medida que la situación se intensificaba, la realidad de lo que estaba ocurriendo la golpeó como una ola. Emily sabía que debía actuar, que no podía permitir que esa sombra la consumiera. En su mente, una chispa de valentía comenzó a encenderse.
En ese momento oscuro y opresivo, se dio cuenta de que su música, su pasión, no podía ser tomada de esa manera. La lucha interna entre la voz de su corazón y el miedo que la paralizaba se tornó crucial. Aunque su cuerpo estaba atrapado, su mente comenzó a buscar una salida, un camino hacia la luz. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno al tormento que se desarrollaba en el sótano. La vida continuaba en la superficie, mientras Emily se encontraba atrapada en una batalla silenciosa. La lucha por su libertad personal se intensificaba, y, aunque sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, un nuevo sentido de determinación comenzó a tomar forma. Ella debía encontrar el valor para enfrentar la sombra que la acechaba, para reclamar su voz y su derecho a ser escuchada. En medio de esa presión, la música en su interior comenzó a resonar más fuerte que nunca. La melodía que había sido su refugio se transformó en un grito por la libertad. Así, mientras la oscuridad la rodeaba, Emily se preparó para luchar, sabiendo que su valentía sería su única arma contra la sombra del silencio que amenazaba su ser. Emily se encontraba en el sótano, el aire era denso y pesado, como si las paredes mismas absorbieran la angustia que emanaba de su corazón. El viejo piano, con su acabado desgastado y teclas amarillentas, parecía un testigo mudo de la tensión que se había instalado entre ella y el señor Johnson. Mientras él la observaba, su mirada había perdido el brillo amable que había tenido al principio. Ahora, sus ojos eran fríos y calculadores, y cada palabra que pronunciaba era un guijarro que se sumaba a la montaña de incomodidad que la envolvía. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su cuerpo, antes dispuesto a tocar las notas que danzaban en su mente, se había vuelto una escultura de miedo. La música, que solía ser su refugio, se había transformado en una trampa. La forma en que el señor Johnson se acercaba a ella, como se inclinaba para observar su ejecución, hacía que cada acorde sonara desafinado. La idea de que él pudiera estar disfrutando de su talento se había esfumado, reemplazada por la certeza de que él disfrutaba algo más oscuro. Cuando sus palabras tomaron un giro inapropiado, Emily sintió que el aire se le escapaba. La voz del señor Johnson resonaba en sus oídos, cada comentario una gota de veneno que se filtraba en su mente. Intentó recordar los momentos felices de su infancia, esos días soleados en el parque, la risa de sus amigos, pero todo parecía desvanecerse en la bruma de su creciente ansiedad. Se sintió acorralada, como un pájaro atrapado en una jaula de sombras. Con un golpe de determinación, decidió que no podía seguir así. Debía levantarse y salir. Sin embargo, cuando intentó levantarse del banco del piano, el señor Johnson la detuvo con una mano en su brazo. La presión de su agarre era firme, y sus ojos se oscurecieron, revelando una faceta que Emily no había visto antes. Su rostro, que había sido una máscara de amabilidad, se transformó en una expresión que la hizo sentir impotente. Era como si las paredes del sótano se cerraran, y ella estuviera atrapada en una burbuja de claustrofobia emocional. La mente de Emily corría a 1000 por hora. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina comenzaba a acumularse en su cuerpo. Con un movimiento brusco, liberó su brazo de su agarre, sintiendo la necesidad de escapar. Sin mirar atrás, corrió hacia las escaleras, la luz del pasillo brillando como un faro de esperanza. Cada paso que daba resonaba en sus oídos como un grito de libertad, pero la sombra de su miedo la seguía de cerca. Al llegar a su habitación, Emily cerró la puerta de un golpe, apoyándose contra ella, tratando de calmar su respiración acelerada. Las paredes de su habitación, que solían ser un refugio, ahora se sentían como una prisión. Buscó su teléfono, pero al encenderlo se dio cuenta de que no había señal. La desesperación la invadió, y se sintió más sola que nunca. Se dejó caer sobre su cama, el colchón suave contrastando con la dureza de la realidad que la rodeaba. Los recuerdos de su infancia la inundaron, escenas de días llenos de risas y juegos, momentos en los que se sentía amada y protegida. Recordó a su madre leyéndole cuentos antes de dormir, esos instantes en los que todo parecía posible. Pero ahora, en el silencio de su habitación, la soledad se convirtió en una compañera amarga. Sus ojos se llenaron de lágrimas,
y sintió que el mundo que había construido en su mente se desmoronaba. La noche avanzaba, y el tiempo parecía no tener fin. Cada crujido de la casa la hacía saltar, cada sombra en la pared proyectaba sus miedos. La oscuridad se cernía sobre ella como una manta pesada, y la soledad, que antes había sido un refugio, ahora era un monstruo que la acechaba. A pesar de todo, en medio de su tormenta interior, surgió una chispa de valentía. La idea de enfrentar al señor Johnson se instaló en su mente como un desafío que debía cumplir. Decidió que no podía dejar que el miedo la dominara. Al día siguiente, se armaría de valor y le hablaría. No permitiría que su juventud y su talento fueran pisoteados por la oscuridad que él representaba. La determinación comenzó a llenar su corazón, reemplazando lentamente la impotencia. Se prometió a sí misma que no se dejaría intimidar. A pesar de la confusión y la vulnerabilidad que sentía, había una pequeña llama de coraje que ardía en su interior, y estaba decidida a avivarla. Mientras la noche se deslizaba hacia el amanecer, se sintió un poco más fuerte. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Se acurrucó en su cama, y por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos y se permitió soñar. Imaginó un futuro donde la música volviera a ser su refugio, donde pudiera tocar sin miedo, donde pudiera ser libre. Al llegar el día, el sol comenzó a asomar por el horizonte, llenando su habitación con una luz cálida y esperanzadora. Emily se levantó, sintiendo que cada rayo de sol era un refuerzo a su determinación. Se preparó con cuidado, eligiendo su ropa con esmero, como si cada prenda fuera una armadura que la protegería en su lucha. Se miró en el espejo y, por un momento, vio reflejada no solo a la niña asustada, sino a una joven decidida a tomar las riendas de su vida. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la clase. Cada paso que daba se sentía como una victoria. A pesar de la incertidumbre que la rodeaba, sabía que había llegado el momento de enfrentar su miedo. El señor Johnson no podría seguir controlando su vida, y ella estaba lista para reclamar su espacio. La música, que había sido un refugio de felicidad, estaba a punto de convertirse en el escenario de su valentía. La esperanza brillaba en su interior, una luz que la guiaba hacia el futuro que había soñado. Emily se despertó esa mañana con una mezcla de determinación y miedo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación, pero no lograba calentar el frío que sentía en su interior. Sabía que debía enfrentar al señor Johnson, el hombre que había transformado sus lecciones de piano en un tormento emocional. Con cada latido de su corazón, su mente se llenaba de recuerdos oscuros de las últimas semanas, de cómo su confianza se había desvanecido y de cómo se había sentido atrapada en un laberinto sin salida. Sin embargo, esa mañana, ella estaba decidida a que su voz fuera escuchada. Con un profundo suspiro, se vistió con una blusa sencilla y unos jeans, ropa que le brindaba un poco de comodidad en medio de la angustia que la invadía. Se miró en el espejo y se obligó a sonreír, aunque fuera un gesto forzado. Su reflejo le devolvió una mirada de desafío, y eso la motivó aún más. Después de todo, había una parte de ella que sabía que no podía seguir permitiendo que el miedo dictara su vida. Al llegar a la clase, el ambiente era tenso, casi palpable. El señor Johnson ya estaba allí, sentado frente al piano, sus dedos deslizándose sobre las teclas con una fluidez que parecía casi hipnótica. Pero la música que emanaba del instrumento no resonaba en su corazón, en su lugar, una sensación de inquietud la envolvía. Al entrar, el señor Johnson levantó la vista y le sonrió con esa amabilidad que solía parecer encantadora, pero que ahora le resultaba repulsiva. Emily sintió que el tiempo se detenía mientras el silencio se hacía presente entre ellos, una pausa incómoda que parecía estirarse infinitamente. Con el corazón latiendo con fuerza, Emily se acercó al piano, su mente corriendo a 1000 por hora. Sabía que debía hablar, que debía expresar lo que sentía. Pero en su interior, una pequeña voz le susurraba que no lo hiciera, que sería más fácil callar y seguir con la rutina.
Sin embargo, con cada paso que daba, la determinación iba creciendo. Ella había llegado hasta allí para hacerse escuchar y no iba a retroceder. Finalmente, se plantó frente al señor Johnson, su mirada fija en él. En su mente, ensayaba lo que iba a decir, repitiendo las palabras una y otra vez. No me siento cómoda con tu comportamiento, pensó. No quiero que me mires así. Sus manos temblaban ligeramente, pero con cada segundo que pasaba, se sentía más fuerte. Era como si una chispa de valentía se encendiera en su interior. Con un profundo aliento, comenzó a hablar, pero las palabras no salieron como había esperado. La voz le tembló un poco, pero la intensidad de su mirada no flaqueó. El señor Johnson la miró fijamente, sus ojos oscuros parecía que intentaban analizar cada una de sus palabras. Con una sonrisa que parecía más una mueca, él intentó desviar la conversación, pero Emily lo interrumpió, sintiendo que su corazón se aceleraba. Ella se plantó en su verdad, en su incomodidad, y le dijo que no podía soportar más sus comentarios, que no quería seguir en esa situación. Sin embargo, el señor Johnson no aceptó esa confrontación de manera pacífica. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente. La sonrisa del señor Johnson se desvaneció, reemplazada por una expresión de enojo y frustración. Él intentó manipularla, jugando con su mente, insinuando que nadie le creería, que él tenía más poder que ella. Las palabras que antes le habían parecido una alabanza ahora resonaban como un eco de advertencia. A pesar de sus intentos de intimidarla, Emily se mantuvo firme. Había llegado hasta allí y no iba a dejar que sus amenazas la desmoronaran. La determinación brillaba en sus ojos, un fuego que había estado apagado durante demasiado tiempo. Sin embargo, mientras se preparaba para marcharse, un escalofrío recorrió su espalda. Antes de que pudiera abrir la puerta, el señor Johnson se levantó de su silla y la agarró del brazo con una fuerza que la sorprendió. La angustia se apoderó de ella en un instante, su mente se llenó de imágenes aterradoras. La sala, que antes parecía un refugio de música, se convirtió en una trampa. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. En un momento de desesperación y pánico, Emily gritó pidiendo ayuda. Su voz resonó en las paredes, un eco de su lucha interna, un grito que buscaba liberarse de la opresión que había sentido durante tanto tiempo. El sonido de su grito rompió la tensión en el aire como un cristal que se quiebra. En ese instante, el señor Johnson se quedó paralizado, sus ojos se abrieron con sorpresa y un destello de miedo. Emily sintió que el tiempo se detenía, como si todo el mundo hubiera escuchado su llamado. En su mente, la idea de que alguien pudiera ayudarla comenzó a tomar forma. No estaba sola, y esa pequeña chispa de esperanza la llenó de energía. La situación se intensificó, y el ambiente se volvió más tenso. Emily, con el brazo aún atrapado en la mano del señor Johnson, sintió la necesidad de luchar, de liberarse de ese agarre que significaba tanto más que solo fuerza física. En su interior, una voz resonaba, recordándole que su valentía ya había comenzado al enfrentar al señor Johnson. Aunque el miedo seguía presente, la determinación de no dejarse intimidar la empujó a luchar por su libertad. Mientras tanto, su mente se llenó de pensamientos sobre lo que había vivido hasta ese momento. Recordó los momentos en los que se había sentido pequeña e insignificante, y cómo había permitido que su voz se desvaneciera en el silencio. Pero ahora, en medio de la oscuridad, había decidido que su voz importaba. Su grito no solo era una súplica de ayuda, sino también una declaración de su existencia, una afirmación de que tenía derechos y que no iba a dejar que nadie los pisoteara. La puerta de la habitación estaba a su alcance, y aunque la situación la aterrorizaba, su determinación se fortalecía con cada segundo que pasaba. El señor Johnson, al darse cuenta de que su control sobre ella estaba comenzando a desvanecerse, apretó su agarre, pero Emily, en un acto de pura fuerza de voluntad, se zafó y logró abrir la puerta. En ese momento, la luz del pasillo iluminó su rostro, y sintió que el aire fresco la envolvía, como si un nuevo mundo se abriera ante ella. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que el camino hacia la libertad no sería fácil.
Había dado un paso decisivo, pero aún había mucho por enfrentar. La lucha apenas comenzaba, y aunque el miedo seguía presente, también lo hacía la esperanza. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para lo que estaba por venir, lista para enfrentar la oscuridad, pero también para encontrar la luz que había estado buscando. La tensión en la habitación era palpable, un aire denso que parecía cortar la respiración. Emily, con el corazón golpeando en su pecho, se encontraba en una encrucijada. Había enfrentado al señor Johnson, un hombre que había pasado de ser su maestro admirado a una figura amenazante, un depredador camuflado detrás de una fachada de bondad. Su mente giraba en torno a la angustia de no poder salir, de estar atrapada en un juego que no había elegido. Cuando su voz, llena de desesperación, había resonado en la habitación, sabía que había cruzado una línea. El grito había sido un acto de valentía, pero también de desesperación. En ese momento, los ecos de sus súplicas se habían dispersado por la casa, llegando a oídos de un vecino que, atraído por el sonido, había decidido investigar. La puerta principal se abrió de golpe y la figura del vecino apareció en el umbral, su expresión de preocupación inmediata. Era un hombre mayor, conocido por su amabilidad y su disposición a ayudar a quien lo necesitara. Sin embargo, al entrar en la habitación, su mirada se centró en la escena que se desarrollaba ante él. El señor Johnson, ahora visiblemente inquieto, intentó recuperar el control de la situación. Su rostro, que antes había sido una máscara de cordialidad, se había transformado en una mueca de desasosiego. El vecino, con un instinto protector, percibió la tensión en el aire y el miedo en los ojos de Emily. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella, preguntando con su voz firme si estaba bien. Emily, sintiendo una mezcla de alivio y temor, asintió con la cabeza, aunque sus labios temblaban, incapaces de articular palabras. El señor Johnson, en un intento desesperado por desviar la atención, comenzó a hablar con una calma forzada, como si todo fuera parte de una mala interpretación. Pero el vecino no se dejó engañar. Su mirada intensa y su postura erguida mostraban que no estaba dispuesto a permitir que esa situación se normalizara. La tensión continuó aumentando. El señor Johnson, consciente de que su plan se desmoronaba, comenzó a perder la compostura. La suave y controlada imagen que había proyectado se desvanecía rápidamente, revelando a un hombre que se sentía acorralado. La mirada de Emily, llena de miedo y determinación, había desnudado su verdadera naturaleza, y en su interior, ella sabía que no estaba sola en ese momento. El vecino, siempre atento, decidió que era hora de actuar. Sin dudarlo, sacó su teléfono móvil y llamó a la policía, explicando la situación y solicitando ayuda urgente. La voz del vecino, calmada pero firme, resonaba en el teléfono mientras Emily se sentía cada vez más impotente. Era como si el tiempo se hubiera detenido, cada segundo estirándose como un chicle, llenando la habitación de una angustiante espera. El señor Johnson, al darse cuenta de que había cruzado una línea que no podía retroceder, empezó a mostrar signos de desesperación. Sus manos temblaban levemente y su mirada se movía nerviosamente entre el vecino y Emily. Ella se mantenía firme, recordando su decisión de no dejarse intimidar. No estaba dispuesta a ser una víctima más. La llegada de la policía fue un alivio, una ráfaga de aire fresco que barría la tensión acumulada. Las sirenas resonaban en la distancia, cada vez más cerca, y el sonido hacía que el señor Johnson se pusiera cada vez más inquieto. Cuando los agentes finalmente irrumpieron en la casa, sus uniformes y su presencia autoritaria llenaron la habitación con una sensación de seguridad. Emily sintió que una carga se aliviaba de sus hombros. Los policías, con una mirada profesional y decidida, se acercaron al señor Johnson, quien ya no podía mantener su fachada. Con gestos firmes y comandos claros, los agentes le ordenaron que levantara las manos. La incredulidad en su rostro era evidente. Emily observaba con una mezcla de satisfacción y miedo mientras uno de los policías lo esposaba. Era el momento que había estado esperando, el momento en el que su verdad finalmente saldría a la luz. La figura del señor Johnson, que había sido tan intimidante,
ahora parecía pequeña y vulnerable frente a la autoridad. Mientras tanto, los otros policías se acercaron a Emily. Uno de ellos, con una voz suave y compasiva, le preguntó si estaba bien y si quería hablar. Ella, aún temblando, asintió lentamente, sintiendo que finalmente podía liberar todo el peso que había llevado durante semanas. Los agentes la condujeron a un lugar seguro, lejos del caos que había sido su vida en los últimos días. Emily se sentía como si hubiera cruzado un umbral, un espacio seguro donde podía comenzar a procesar lo que había ocurrido. El ambiente había cambiado drásticamente. Se sentía el aire fresco de la libertad, una sensación que había creído perdida. Mientras la policía detenía al señor Johnson, Emily se dio cuenta de que había encontrado su voz, que había sido capaz de gritar, de pedir ayuda en el momento más oscuro. Era un pequeño triunfo, pero un triunfo, al fin y al cabo. Poco después, la policía se aseguró de que ella estuviera bien y se prepararon para informar a sus padres. Emily sintió una punzada de preocupación al pensar en cómo reaccionarían. Había pasado tanto tiempo sintiéndose sola, y aunque sabía que sus padres no habían querido que esto sucediera, no podía evitar sentir que los había decepcionado. Cuando sus padres llegaron, visiblemente angustiados, la expresión en sus rostros era un reflejo de la desesperación que ella había sentido. Se abalanzaron sobre ella, abrazándola con una fuerza que la hizo sentir amada y protegida. Era un abrazo que hablaba de arrepentimiento, de promesas silenciosas de que nunca volverían a dejarla sola. En ese instante, Emily supo que, a pesar de todo, todavía había amor en su vida, y que ese amor era un faro en la oscuridad. La experiencia había sido aterradora, pero también había encendido una chispa de valentía en su interior. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Con sus padres a su lado, sintió que no estaba sola en su lucha. La vida podría ser dura y llena de sombras, pero también estaba llena de luces, de momentos que importaban, y de la promesa de que, a pesar de los desafíos, siempre habría un futuro esperando por ella. Así, la historia de Emily no solo se trataba de sobrevivir, sino de encontrar su voz en un mundo que a menudo parecía silenciarla. En ese momento, mientras sus padres la abrazaban con fuerza, Emily comprendió que la oscuridad no definiría su vida. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con determinación y coraje renovados, decidida a convertir su dolor en una fuerza que la llevaría hacia la luz. Emily se encontraba en la comisaría, un lugar que, para muchos, podría parecer aterrador, pero para ella era un refugio temporal. La luz blanca y fría de las oficinas iluminaba el rostro de su madre, que estaba al borde de las lágrimas. Su padre, con una expresión de preocupación profunda, la abrazaba con fuerza, como si temiera que el mundo pudiera desvanecerse de nuevo. Emily se sintió aliviada en medio de la tormenta emocional que había estado viviendo, pero también devastada por la experiencia que acababa de atravesar. Había algo en su interior que había cambiado para siempre. La comisaría estaba llena de ruidos, el sonido lejano de las impresoras, el murmullo de los oficiales hablando entre sí y, en ocasiones, los llantos tímidos de otros niños que, como ella, se encontraban atrapados en situaciones difíciles. Sin embargo, en ese momento, era un lugar seguro. Sus padres le prometieron que nunca más la dejarían sola, que nunca más permitirían que alguien la hiciera sentir como se había sentido con el señor Johnson. La promesa se sentía como una manta cálida en una noche fría, sin embargo, el eco de las palabras inapropiadas del profesor resonaba en su mente, recordándole que las cicatrices emocionales podrían no sanar tan rápido. Con el tiempo, la vida de Emily comenzó a cambiar. Sus padres se volvieron más presentes, y aunque su relación había sido difícil antes, ahora se esforzaban por comprenderla. Se sentaban juntos en la mesa de la cocina a hablar sobre su día, algo que antes parecía un lujo. Emily comenzó a abrirse a ellos, compartiendo sus miedos, sus sueños y las cosas que la hacían feliz. Hablar se convirtió en un alivio, y con cada palabra, se sentía más fuerte. El proceso de recuperación no fue fácil. A medida que pasaban las semanas, Emily asistía a terapia. En un ambiente seguro,
comenzó a lidiar con sus emociones, explorando las diversas capas de dolor y confusión que la experiencia había dejado en su corazón. La terapeuta, una mujer amable con un tono suave, le enseñó a identificar sus sentimientos, a no reprimirlos y a encontrar formas saludables de expresarlos. Emily aprendió que el miedo y la tristeza eran emociones válidas, pero que no tenían que definirla. Un día, mientras hablaba sobre sus experiencias, la terapeuta le sugirió algo que la sorprendió: tal vez podrías compartir tu historia a través de la música. La música tiene un poder increíble para sanar. La idea la intrigó y, al mismo tiempo, la asustó. Tocar el piano había sido una fuente de alegría para ella, pero también le recordaba momentos difíciles con el señor Johnson. Sin embargo, decidió que si podía transformar su dolor en algo positivo, tal vez podría encontrar un nuevo propósito. A medida que pasaban los meses, Emily comenzó a practicar más en el piano. Se sumergió en las partituras, encontrando consuelo en las melodías que antes la hacían soñar. La música se convirtió en su refugio, un espacio donde podía ser ella misma, libre de juicios y temores. Sus padres la apoyaban en cada paso, a menudo sentándose a su lado mientras ella tocaba, escuchando atentamente cada nota que salía de sus dedos. Finalmente, llegó el día del evento escolar. Se había anunciado que habría un recital en el que los estudiantes podrían mostrar su talento musical. Emily decidió que era el momento perfecto para compartir su historia a través de la música. Se sintió nerviosa, pero también emocionada. Practicó incansablemente, eligiendo una pieza que resonaba con su viaje, una melodía que hablaba de lucha, esperanza y superación. El día del recital, el auditorio estaba lleno de estudiantes, padres y maestros. El ambiente era eléctrico, lleno de risas y murmullos. Cuando su nombre fue anunciado, el corazón de Emily latía con fuerza. Caminó hacia el piano, sintiendo el peso de las miradas sobre ella, pero también una extraña sensación de poder. Se sentó en el taburete, colocó sus manos sobre las teclas y respiró hondo. En ese momento, recordó las palabras de su terapeuta y la promesa de sus padres. Comenzó a tocar, y la música fluyó de ella como un río desbordado. Cada nota era una liberación de todo el dolor, el miedo y la tristeza que había sentido. La melodía llenó el auditorio, y mientras tocaba, sintió que se conectaba con cada persona que la escuchaba. No solo compartía su historia, sino que también ofrecía esperanza a otros que podían estar luchando en silencio. Al finalizar, el aplauso fue ensordecedor. Se sintió abrazada por el apoyo de su comunidad, y por primera vez desde que todo había comenzado, una sonrisa genuina iluminó su rostro. La ovación de pie fue un símbolo de su victoria sobre el miedo y el abuso. En ese momento, Emily comprendió que su dolor no la definía, sino que podía transformarlo en fuerza. La experiencia con el señor Johnson había sido aterradora, pero ahora se sentía empoderada. Había aprendido a levantarse, a no dejar que el pasado dictara su futuro. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la vida de Emily continuó evolucionando. Se convirtió en defensora de los derechos de los niños, hablando abiertamente sobre su experiencia en charlas y eventos comunitarios. Quería que otros jóvenes supieran que no estaban solos, que había personas que se preocupaban y que había recursos disponibles para ayudarles. Su voz se alzó fuerte y clara, y cada vez que compartía su historia, inspiraba a otros a encontrar su propia fortaleza. En su corazón, Emily sabía que la vida nunca sería perfecta. Había cicatrices que llevaría consigo, pero también había un sentido renovado de propósito. Al mirar hacia el futuro, se dio cuenta de que tenía el poder de crear un cambio, no solo en su vida, sino en la vida de otros. La música, que había sido su refugio, ahora se había convertido en su herramienta para sanar y ayudar a sanar a otros. Así, Emily caminó hacia adelante, llevando consigo la luz que había encontrado en la oscuridad. Con cada paso, se sentía más fuerte, más valiente, y más dispuesta a enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. La sombra del silencio que una vez la había envuelto comenzaba a disiparse, reemplazada por una voz clara y fuerte que clamaba por la justicia, la esperanza y el amor.